Buenas tardes a todos y todas, quienes nos acompañan presencialmente y también virtualmente de distintas partes de nuestra región. Vamos a dar todavía 2 minutos máximo para ya dar inicio a este conversatorio. Podemos dar inicio, gracias. Ahora sí, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan, como ya dije, tanto presencialmente como también de distintos países de la región de manera virtual. Le damos inicio a este conversatorio sobre desafíos para garantizar el derecho a vivir en familia en Chile, familias de acogida y cuidados alternativos. En nombre del Centro Iberoamericano le doy la palabra a Sofía Cobo, quien es nuestra directora de CIDENI para Iberoamérica. Muchas gracias a todas y a todos. En nombre de CIDENI, les doy la más cordial bienvenida a esta emisión del conversatorio Derechos de la Niñez en Acción, que tiene como título los desafíos para garantizar el derecho a vivir en familia, familias de acogida y cuidado alternativo. Sabemos que el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en un entorno familiar constituye uno de los pilares fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, garantizarlo plenamente continúa siendo un importante desafío. Este encuentro busca abrir este espacio de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias sobre familias de acogida y distintas alternativas de cuidado, poniendo siempre al centro el interés superior y los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Agradecemos profundamente la participación de nuestros expositores, Claudio Castillo, Jaime Berríos, Nicolás Ibáñez y Esteban Reyes, así como Belén Mendoza, encargada de este espacio, quien moderará este conversatorio el día de hoy, a quien a continuación le doy el uso de la palabra. Sean todas y todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sofía. Bueno, el día de hoy quisiéramos reflexionar justamente sobre el derecho a vivir en familia, el cual constituye uno de los pilares fundamentales del Sistema Internacional de Protección de los Derechos de la Niñez, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como las directrices de Naciones Unidas sobre modalidades de alternativas de cuidado, establece que cuando un niño o adolescente debe ser separado de su familia, el Estado tiene la obligación justamente de procurar prioritariamente soluciones de carácter familiar antes que institucional. En realidad, la realidad de Iberoamérica en materia de cuidado alternativo es bastante diversa. Se encuentran distintos niveles de su desarrollo. Mientras algunos países han impulsado importantes reformas normativas e institucionales para fortalecer el acogimiento familiar y avanzar a procesos de justamente desinstitucionalización,
Otros se encuentran en etapas iniciales de construcción y transformación de sus sistemas de protección y cuidados alternativos. Esta diversidad de experiencias constituye justamente una oportunidad para el aprendizaje mutuo, el intercambio de buenas prácticas y entre distintos países de la región. Justamente por eso que tenemos esta instancia iberoamericana donde vamos a compartir experiencias comparadas. También mencionar que al mismo tiempo persisten desafíos compartidos aún que trascienden las particularidades de cada contexto nacional, entre ellos el fortalecimiento y ampliación de las familias de acogida, el desarrollo de procesos adecuados de evaluación, formación y acompañamiento, la prevención de las separaciones innecesarias del entorno familiar y la reducción de la institucionalización, cuando esta claramente no resulte estrictamente necesaria, y la consolidación de políticas públicas capaces de garantizar respuestas oportunas, especializadas y centradas en el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Esperamos que este espacio contribuya precisamente a poner en el diálogo estas distintas experiencias regionales, reconociendo los avances que hemos alcanzado, reflexionando sobre los desafíos aún pendientes e identificando aprendizajes que pueden fortalecer las políticas y prácticas de cuidados alternativos en la región. Confiamos que el intercambio entre representantes de distintos países, instituciones y disciplinas permitirá seguir promoviendo sistemas de protección que garantice efectivamente el derecho de todo niño y adolescente a vivir y desarrollarse en un entorno familiar conforme a los estándares nacionales de derechos humanos. Entonces, antes de dar inicio a este panel, quisiera saludar y agradecer muy especialmente la presencia de quienes hoy nos acompañan de manera presencial en la oficina Sidenia. Agradecemos a Carolina Klein, oficial de protección de UNICEF de Chile, Mónica Contreras, de la protectora de la infancia, Saida Rodríguez de ADRA Chile, y parte de nuestro equipo también Sideni, Soledad Larraín, Sofía Sillero, Miguel Sillero, el presidente de Sideni, así como también nuestras pasantes, Cintia Bustos y Javiera Mazda, junto obviamente a nuestros ponentes a quienes voy a presentar cuando realicen su intervención. Asimismo, extendemos un especial saludo, nuevamente digo, a quienes participan de manera virtual de distintos países de la región. Pudimos ver en las inscripciones que tenemos gente que nos acompaña desde Colombia, Uruguay, México, Chile, Perú, Ecuador. Entonces, nos alegra mucho contar con esta audiencia tan diversa, lo que refleja el creciente interés en los sistemas de protección y los derechos de niñas y adolescentes en vivir en familia. Pues a continuación ya vamos dando a iniciar nuestro panel. Damos inicio a estas exposiciones. Cada uno de nuestros invitados contará con 15 minutos para su intervención y a partir de unas preguntas orientadoras que ya fueron previamente definidas. Y luego, finalizado este espacio de panel, vamos sí a dar un espacio al público donde vamos a poder tener un diálogo y bueno, también incorporamos algunas de las preguntas que fueron enviadas en este formulario de inscripción. Entonces, para comenzar este panel, queremos partir con una mirada más académica que permita comprender los desafíos normativos e institucionales que enfrenta hoy el acogimiento familiar de Chile, y para ello tenemos el privilegio de contar con el profesor Nicolás Ibáñez Mesa, cuya trayectoria en investigación, docencia y asesoría pública en materia de la niñez convierte hoy una voz particularmente relevante en esta conversación. El profesor Nicolás Ibáñez es abogado licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, de magíster en docencia de la Universidad Autónoma de Chile, magíster en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña como académico del claustro doctoral y coordinador del Instituto de Investigación de Derechos de la Facultad de la Universidad Autónoma de Chile en materia de derecho de familia, niñez y adolescencia. Ha desarrollado investigación teniendo publicados libros, capítulos de libros y artículos científicos. Ha impartido clases de pre- y posgrado tanto en Chile como en el extranjero y también ha actuado como conferencista en diversas instancias y congresos nacionales e internacionales. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera iniciar entonces esta conversación planteando las siguientes preguntas. La primera, con respecto en el contexto de las reformas actualmente en discusión en Chile, considera que
¿Se están abordando los cambios normativos necesarios para fortalecer el acogimiento familiar y reducir la institucionalización de niños y adolescentes? Y mi segunda pregunta, ¿qué cambios normativos e institucionales considera necesarios para que el acogimiento familiar se consolide como una propuesta preferente de cuidado alternativo frente a la institucionalización? Muchas gracias, Belén. Saludar a todos y todas. Yo agradezco y provoca un poco de pudor los vocativos, porque los agradecimientos, la verdad es que son inversos. Eh, para mí, siempre Sideni ha sido un foco muy luminoso en muchos aspectos, en el aspecto académico, en la incidencia política y social que ha tenido en Chile, y eso gracias a un trabajo muy bien realizado, muy profesional y de muy largo aliento. Así que agradecer la invitación y particularmente a usted, profesor, y a la profesora Cobo también, quienes lideran una organización que, reitero, ha hecho mucho por nuestra región. Lo segundo es que, previo a abordar las preguntas, yo creo que hay que contextualizar la situación problemática a la que nos enfrentamos. Conocido es que, si bien esta situación va a estallar por allá por el año 2017-2018, por razones de casos de alta connotación pública, lo cierto es que hay varios aspectos que impactan y que he tenido oportunidad de comprobar tristemente que dieron la vuelta al mundo, y que fue el hecho de no solamente cuestionar por qué nosotros teníamos a tantos niños, digo nosotros en Chile, a tantos niños en el sistema residencial, sino también la cantidad de niños que van a morir en estos contextos de causas indeterminadas, ¿no? Eh, Apareciendo cuestiones que son bastante escalofriantes si se quieren ver desde el abordaje, como el hecho de que, por ejemplo, estos mismos niños que eran asesinados en los contextos de cuidados alternativos, particularmente en el contexto residencial, eran contabilizados como egresados, por ejemplo, del sistema, ¿no? O sea, salían, pero no había una especificación del por qué, y recuerdo ahora sí, con mucho más pudor, en épocas de la entrega de las cuentas públicas, del Sename en ese entonces, cuando se anunciaban este número de egresos anuales, uno lo aplaudía sin saber que detrás de esas cifras habían también cientos, ni siquiera decenas, cientos de casos en los que la realidad no, no era próspera, digamos, para estos niños y niñas. Entonces, de ahí que yo creo que hay que tener como primera situación de que nosotros no hablamos, cuando hablamos de la crisis del cuidado alternativo y de la necesidad de buscar nuevas formas, hablamos de un sentido de urgencia que algunos han sido bastante díscolos, la verdad, en doctrina. Si uno lo aprecia así, hay personas que aseveran que Chile da la vuelta al mundo con estas cifras porque tiene las cifras. O sea, en el fondo que quizá en otros lados es peor la situación, pero solo no existe una transparencia de la forma en la que nosotros no hubiéramos tenido. Pero lo cierto es que sea más gris o más verde el pasto del vecino, la realidad chilena sigue siendo grave. Entonces no debiera, en el fondo, darnos quietud el hecho de que en otros lados pudiera ser peor. A partir de esto, conocido es, y ahí viene un poco preparando el primer punto al que quiero hacer referencia, la necesidad de cuestionar estos dos focos, ¿no? El primero, ¿por qué tenemos a tantos niños? Y ¿por qué los que ingresan no salen? Y respecto de esa situación, nuestro sistema, para bien o para mal, y abstrayéndome por supuesto de las situaciones en estricto rigor de política pública y de destinación de recursos, o sea, también porque excede mis posibilidades, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que lo que yo voy a decir puede sonar más esperanzador de lo que quizás es en la práctica, porque hablamos de una cuestión de diseño. En el primer aspecto, para enfrentar la situación, evidentemente la ley de garantías va a ser una piedra angular. Si bien es un proceso legislativo que se desordenó, en el cual yo tuve el honor de participar en épocas del diseño prelegislativo y de la discusión legislativa en sí mismo, y ese desorden se produce precisamente por dictarse primero la 21302 y luego la 21430. O sea, en el fondo se creó un subsistema sin haber creado el sistema. Entonces, y eso no debió haber ocurrido. O sea, son proyectos que nunca debieron haberse desarmado y que van a generar dificultades de ejecución que a 9 meses de la declarada completa aplicación de la ley de garantías, todavía pone en tela de juicio si lo vamos a lograr o no a marzo del 2027. Entonces ocurre que
ahí hay un gran esfuerzo, efectivamente, legislativo y en el cual se aunan muchas fuerzas intelectuales, sociales y políticas para comprender o cuestionar en el fondo cómo la autoridad estaba actuando frente a la situación de vulneración de derechos, siendo una pieza clave el hecho de qué es lo que consideramos como vulneración de derechos. Si bien eso no lo va a resolver la ley de garantías, y advierto por una decisión que fue muy controvertida desde el punto de vista doctrinal, y que ahí quien lideró digamos, el punto fue la profesora Fabiola Latrobe, el hecho de que nosotros todavía no tenemos la definición de lo que es una vulneración de derechos, y eso es profundamente peligroso. De hecho, lo que nosotros sabemos a la fecha, porque es lo que tenemos en la ley de tribunales de familia, es que los tribunales van a conocer de las graves vulneraciones de derechos. Pero, bueno, ¿cuáles no lo son? ¿Y cuáles son graves? ¿Y qué tan graves son? Y esa definición, que en general, si uno mira modelos comparados, las legislaciones la han establecido al menos con situaciones, digamos, de ejemplo o indicativos, en Chile decidió mantenerse como una cláusula amplia. ¿Cuál es el riesgo que ello implica para nuestro sistema y en lo que estamos conversando? De que en Chile, judicialmente, todavía existe una línea muy delgada y a veces invisible entre lo que significa una vulnerabilidad y una vulneración de derechos de vida. Y eso explicaría por qué tenemos jueces cuyo motivo de decisión para efectos de determinar el sacar al niño de sus familiares, por ejemplo, que son pobres y que no tienen condiciones habitacionales. Y ahí uno entra a cuestionar si efectivamente la pobreza en sí mismo o la situación de discapacidad de los padres son efectivamente una vulneración, o bien si constituyen una situación de vulnerabilidad, y vulnerabilidad leído en los términos de las reglas de Brasilia, ¿no? O sea, como un poco analizándolo etimológicamente, ¿no? El del latín del vulnus, que es el riesgo de la herida. Claro que son niños que tienen más riesgo de sufrir vulneraciones, pero la situación de pobreza o de discapacidad de los padres no es en sí misma una situación vulneratoria que justifique todo lo siguiente: sacar al niño de su familia e ingresarlo a un sistema residencial que además no le da garantías ni siquiera de supervivencia. Entonces, uno puede reconocer en la ley de garantías, y aquí, siendo, digamos, recogiendo la pregunta, ¿no? Considero que se están abordando los cambios normativos. Sí, efectivamente ha existido un esfuerzo desde el punto de vista de crear una reformulación de cómo estamos abordando la situación relativa a las medidas de separación, pero eso bajo un marco que todavía sigue siendo muy amplio y que puede bien constituir retórica más que práctica. En el fondo, hay normas que yo considero que están muy desaprovechadas, que en la práctica no se han ido ocupando. Yo he hecho mucho de menos, por ejemplo, el artículo 69 de la Ley de Garantía, que es una norma que es bastante explícita en los requisitos que debieran tener las medidas de protección. Y si uno pasa ese filtro, cómo se están aplicando en materia judicial o cómo se están aplicando en materia administrativa, no existe el cumplimiento del artículo 69. Entonces, por eso creo que el esfuerzo normativo existe, pero un esfuerzo normativo primero insuficiente, porque ya lo decía, por la no definición de la vulneración de derechos, pero luego viene la situación de ejecución, y que eso excede mis posibilidades, pero no puedo omitirlo, porque claro, tenemos OLN que no están instaladas todavía a meses del cumplimiento de los 5 años de vacancia, por así decirlo, porque no es una vacancia en sí, sino el plazo de ejecución completa de la ley de garantía. Y las que tenemos están con grave funcionamiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Araucanía, que a mí me tocó por designación de la subsecretaría del gobierno anterior participar en la capacitación de los equipos de la región de la Araucanía. Muchos de ellos están con situaciones que hoy ponen en riesgo el propio funcionamiento, y situaciones de corte económico. Entonces, de ahí que la norma no produjo la magia en el fondo que se esperaba, y creo que eso hay que tenerlo muy, muy presente. El segundo punto, en materia de cambios normativos, dice relación con el aporte de la nueva ley de adopción, ¿no? De la 21760. ¿Por qué razón? Porque si bien toda la nueva estructura que representa y que ciertamente está orientada, ahora sí, podemos decir con mucha más claridad, al interés superior del adoptado y a restituir su derecho a ir en familia, creo que uno de los más grandes aportes de la nueva norma no tiene que ver en sí mismo con la situación de adopción, sino que tiene que ver con este nuevo artículo 80 de la Ley de Tribunales de Familia, que va a ordenar el hecho de lo que ocurre después que se determina la medida de separación.
la creación de toda la línea programática en materia de fortalecimiento y revinculación familiar, el hecho de establecer plazos, de establecer audiencias de monitoreo constantes, de poner un cronómetro en el fondo, ya no ante la incertidumbre, creo que nos permite por fin poner un encuadre muy necesario y que espero que guíe esta discusión y cualquier otra, que es el hecho de que la separación no es una medida de protección. Y que la separación, por lo tanto, si no es una medida de protección, no es un fin. Y eso, a nivel judicial, ha costado mucho que se comprenda. ¿Y por qué? Por el artículo 30 de la Ley de Menores. Porque el artículo 30 dice que el sistema, la medida de protección consiste en separar al niño de su familia. Entonces, ¿llegamos a puerto con eso o no? Y creo que el aporte de la nueva ley es poner en el foco entonces que la medida de separación es un medio, que es un mal, y como todo mal entonces hay que evitarlo y que si es que ocurre, que dure lo menos posible. Y ese encuadre, digamos, creo que debiéramos nosotros, digo nosotros, el campo de la acción social, política y académica, imponerlo y en cierta medida exigirlo a quienes van a adoptar estas decisiones. Ahora de nuevo, expectativa realidad. Tenemos una norma a puertas de cumplir un año de su publicación en agosto, que todavía no puede entrar en vigencia precisamente por la situación reglamentaria. Entonces, de ahí que tenemos digamos, hemos cocinado algo que está muy rico, pero que no ha logrado salir del horno y que tampoco tenemos para cuándo. Porque en el fondo, asumiendo que los reglamentos estuvieran disponibles mañana, debería entrar en vigencia 6 meses más. Entonces, ya, digamos, se agota la esperanza quizá de que pueda haber la luz de aplicación y de exigibilidad durante este año, pero probablemente en 2027 sea más que lo esperamos peor. Entonces, bajo esos contextos, si me apego a a la pregunta, si considero que se están abordando los cambios normativos necesarios, yo creo que la respuesta es sí. Pero cómo se han ido ejecutando esos cambios normativos es lo que, digamos, podemos poner en entredicho. La eficacia de la ley de garantía, la utilización de los criterios para las medidas de separación, la vigencia del 80 bis en la ley de tribunales de familia son cuestiones que estamos todos al pendiente, pero que hoy, tristemente, no han tomado forma definitiva. De esto sigue la segunda pregunta, ¿no? Porque ¿qué cambios y instituciones consideran necesarios para el acogimiento familiar? Yo creo que siguiendo, y en esto, por favor, como una idea, porque puede que sea una idea que me den el espacio de defensa, ¿bien? Es evidente que las medidas de acogimiento familiar, desde el punto de vista de las familias de acogida, son muy amplios, ¿no? Los beneficios que reportas versus un sistema residencial colectivo. Sistema residencial colectivo, además, que hay que agregar las condiciones en las que se ejerce, ¿no? Que no tiene un grado de especialidad, que está sobrepoblado, que no garantiza, de nuevo, egresos prontos más allá de la situación de mayoría de edad, etcétera, y cuestiones conocidas. En este punto, además, hay que agregar que cuando nosotros cuestionamos la residencialización como una salida válida, no tiene que ver solo con una cuestión de lo que dice el artículo 9 de la Convención. Tiene que ver con una cuestión mucho más profunda y que además también trasciende de la angustia que nos puede producir el hecho de que existan niños pequeñitos solos. Está muy documentado que los periodos de permanencia extensos en materia de cuidados alternativos residenciales generan en los niños marcas que van a acompañarles no para bien de por vida. Hablamos de niños que tienen problemas en el desarrollo del lenguaje, problemas conductuales. Hablamos de niños que están todo el tiempo, que permanecen, que cualquiera sea su posibilidad de reinserción en un grupo familiar fracasa. Hay un estudio australiano, de hecho, que la profesora Alejandra Illanes comentó muy lúcidamente, que lo refleja con datos. De hecho, ya más de un año que un niño se mantenga en un sistema residencial, sus posibilidades de éxito, sea que retorne con la familia de origen, o bien que se incorpore a una nueva mediante la adopción, se reducen a técnicamente un 30%. Y esa situación entonces de desarrollo, en el fondo, nos lleva a plantear que la necesidad de que el niño se mantenga con la familia es mucho más que solo el hecho de que alguien lo cuida y lo quiere. En el fondo está el desarrollo por completo de una persona en juego, precisamente por no apurarnos en la aplicación de estructuras normativas que además ya contamos en Chile. En este análisis, de nuevo, es evidente que el sistema de familias de acogida
tiene muchísimas ventajas frente al sistema residencial. Pero de nuevo, hay que comprender que como el cuidado alternativo no es un fin, y no es un fin, sino un medio, la familia de acogida, la acogida sigue siendo un parche, ciertamente un parche de mucho mejor calidad que el sistema residencial, pero sigue siendo un parche. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que la discusión y el ímpetu, que además que ha sido bien controvertido, esto de la situación de lo que se hizo en redes sociales a propósito de la búsqueda de adoptantes, ¿no? De 3 hermanos, que algunos para bien o para mal, yo creo que con ese mismo ímpetu nosotros debiéramos reforzar la situación de las salidas definitivas de los niños del sistema de protección. Es decir, que no debiéramos contentarnos simplemente con que el hecho de que el niño no esté en la residencia sino en una familia de acogida, sino el hecho de proponer soluciones permanentes para la vida de ese niño. Y eso nos lleva a dos opciones posibles. O bien el trabajo con la familia de origen para garantizar su retorno, o bien la adopción. Y bajo esa lógica, entonces, cuando nosotros, y hoy nos hemos sentado a discutir sobre cuidado alternativo, y todo lo dicho vale, pero también invito a tomar con cuidado esta esfera muy valiosa, pero que es muy frágil, porque la familia de acogida no puede ser vista en nuestro sistema como el puerto al que debemos llegar. No nos debiéramos contentar con esa situación. Entonces, bajo esa lógica, creo que si estos cambios normativos, digamos, para el acogimiento familiar, que se consoliden como una propuesta preferente frente al cuidado alternativo, frente a la institucionalización, claro que sí, porque frente a la residencialización, lo que sea. Pero, de nuevo, comprendiéndola en esta lógica estacionaria y comprendiéndolo que es un niño que sigue estando bajo la intervención del Estado, bajo los cánones de la Convención, pero que no debiera seguir en ese destino de manera permanente, porque el lugar del niño está con una familia no solamente en la realidad fáctica, sino también en la realidad de cuidado. El Estado es llamado no a cuidar, sino más bien a proteger, porque la labor de cuidado radica en la familia, sea la de origen o sea la adoptiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por ofrecer esta mirada crítica que tenemos con respecto a los desafíos, no solamente, claro, en respecto a familia acogida, sino respecto a una solución definitiva para niños y adolescentes y su derecho a vivir en un entorno protector, familiar. Sus reflexiones claramente permiten comprender esta conciliación de este modelo no depende únicamente de reformas legales, sino también de un esfuerzo institucional, cultural, también de la sociedad civil, precisamente sobre estos desafíos y políticas que actualmente impulsa el Estado chileno. Queremos avanzar a la siguiente intervención. Pero no, antes de seguir con nuestro panel, quisiera comentar que originalmente estaba prevista la participación de este conversatorio del director nacional del Servicio de Protección Especializada en Niñez y Adolescencia, el señor Claudio Castillo. Sin embargo, debido a una situación institucional de carácter urgente, surgida durante esta misma jornada, lamentablemente no pudo acompañarnos en vivo. Agradecemos sinceramente su disposición y compromiso con esta actividad y que haya querido especialmente asistir, pero nos dejó un mensaje audiovisual preparado justamente y especialmente para este conversatorio, entonces ya lo vamos a visualizar. Nos dan unos momentos para el movimiento técnico. Hola, buenas tardes. En primer lugar, aprovecho de saludar a todos quienes están participando de este encuentro sobre los desafíos para garantizar el derecho a vivir en familia organizado por SIDENI. Lamento no poder acompañarlos presencialmente. Hoy existe un amplio consenso de que niños, niñas y adolescentes tienen un derecho a vivir en familia. Por eso, el acogimiento familiar es la medida preferente de cuidado alternativo en nuestro país y representa uno de los desafíos principales para todo el sistema de protección especializada. En los últimos años hemos dado pasos importantes para fortalecer este sistema. Y hoy, a través del Plan Crecer en Familia, el gobierno está impulsando acciones para que especialmente niños y niñas más pequeños puedan vivir en un entorno familiar y no en una residencia. Esto ha significado fortalecer el trabajo con distintos organismos. Están aquellos que colaboran con el servicio y también los externos. Acompañamos a las familias, avanzamos en una mayor articulación para restituir el derecho a vivir en familia. Sin embargo, tenemos importantes desafíos aún.
Todavía hay niños, demasiados niños, que permanecen en residencias porque no contamos con la cantidad suficiente de familias de acogida externas para responder a esta necesidad. Por eso seguimos trabajando para sensibilizar a la ciudadanía, convocar a nuevas familias y fortalecer un sistema que entregue respuestas oportunas y de calidad. Este fortalecimiento también ha ido acompañado de un cambio en la forma de evaluar a las familias de acogida, avanzando hacia un enfoque formativo que entiende que este proceso es una oportunidad para preparar, acompañar y fortalecer a las familias desde el inicio y durante el acogimiento. Este cambio busca que las familias cuenten con herramientas para comprender las experiencias de vida de niños, niñas y adolescentes, desarrollar competencias para responder a sus necesidades y recibir el apoyo permanente de equipos especializados. De esta manera, no solo fortalecemos su preparación, sino también su permanencia en el sistema y su capacidad para brindar un cuidado protector. Las familias de acogida son cogarantes hoy de derechos. Su rol es fundamental porque entregan afecto, estabilidad y contención, mientras se define cuál va a ser la alternativa más adecuada para cada niño, niña o adolescente, siempre considerando su interés superior. Al mismo tiempo, estamos avanzando para que las transiciones hacia la reunificación familiar o la adopción sean procesos cada vez más respetuosos y amorosos, resguardando los vínculos significativos que los niños y niñas construyen durante el acogimiento. Porque cuando un niño o niña vive en una familia, no solo accede a un entorno protector, construye relaciones, desarrolla un sentido de pertenencia y suma nuevos vínculos que favorecen su desarrollo y que deben ser acompañados y cuidados durante todo el proceso. Nuestro desafío es seguir ampliando esta red de familias y continuar fortaleciendo su preparación y acompañamiento, porque crecer en familia no es solo una aspiración, es su derecho. Como servicio de protección especializada, seguiremos trabajando para que ese derecho pueda hacerse efectivo cada vez más para niños, niñas y adolescentes. La última encuesta de bienestar subjetivo, que es la primera del servicio, demostró que la soledad es el principal factor de riesgo, pero que las familias de acogida es el programa del servicio mejor evaluado, el que más responde en la restitución de derechos y el que los niños, niñas y adolescentes sienten como más cercano. Sigamos trabajando en conjunto desde la sociedad civil, el Estado, también el sector privado, para que se instale una cultura de acogimiento familiar. Que tengan una excelente jornada. Nos agradecemos muy sinceramente al director nacional, el señor Claudio Castillo, por acompañarnos mediante este mensaje y por compartir las prioridades y desafíos que hoy orientan el trabajo del Servicio de Protección Especializada, profundizando precisamente en estos avances que se han realizado, desafíos y transformaciones que hoy impulsa el servicio en esta materia. Le damos ahora la bienvenida a nuestro panelista, Jaime Gabriel Berríos Araya, encargado nacional de las unidades de evaluación de familias de acogida y adoptivas del Servicio Nacional de Protección Especializada, quien abordará desde una perspectiva técnica el trabajo que actualmente se desarrolla para fortalecer las modalidades de cuidado alternativo. Jaime Berríos trabajó en el ámbito de infancia y adolescencia desde el año 2014 con experiencia en el sector público y privado. En el año 2021 se incorporó al sistema de protección especializada como asesor técnico del modelo de residencia familiar y desde el 2022 asumió el desafío del cuidado alternativo familiar, enfocado en su trabajo en el fortalecimiento del acogimiento familiar. Actualmente se desempeña como encargado de la Dirección Nacional de la Implementación de la Unidad de Evaluación Formativa para la Adopción y el Acogimiento del Servicio Nacional. Jaime, muchas gracias por acompañarnos, agradecemos tu presencia y quisiera invitarte claramente a desarrollar estas dos preguntas que te voy a realizar. La primera consiste en: el acogimiento familiar es reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, como ya vimos, como una medida preferente del cuidado alternativo para niños y adolescentes. Sin embargo, aún existe un número importante de ellos que permanece en residencia de la perspectiva, entonces, del servicio. ¿Cuáles han sido los principales avances y desafíos para fortalecer el acogimiento familiar y garantizar justamente, efectivamente, el derecho de niños y adolescentes a vivir en familia? Esa es nuestra primera pregunta. Y en respecto a la segunda es: en los últimos años se han impulsado este cambio de paradigma en los procesos de evaluación de familias de acogida, transitando de una lógica de selección hacia una evaluación con enfoque formativo. ¿En qué consiste este cambio?
cómo contribuye a fortalecer la preparación y el acompañamiento y la permanencia de las familias acogidas como co-garantes de derechos de niños y adolescentes. Muchas gracias por la invitación. Y quisiera comenzar como partiendo de algo que mencionaba Nicolás sobre cómo romantiza, como en sí el sistema romantiza, ¿cierto?, el concepto de familias de acogida. No nos olvidemos que es cuidado alternativo, es la última instancia, ¿cierto?, de protección. Por ende, para mí no es una línea bonita, ¿cierto? No es, es un sistema que debemos cuidar y efectivamente debemos considerar y visualizar también a la familia de acogida dentro de ese mismo rol. ¿Cierto? Desde ahí, efectivamente, los desafíos son constantes. En distintas instancias se ha mencionado, ¿cierto?, que el ingreso de niños al sistema proteccional es mayor, o sea, es mayor a los nuevos nacimientos que están ocurriendo. Llegamos a un punto en que los proyectos también están con población de niños, efectivamente, por esta atención de los niños menores, ¿cierto? Y desde ahí también es la base, desde esta delgada línea de la protección social, hasta dónde mantenemos también, ¿cierto?, estos cuidados y protección hacia una familia, hacia cómo miramos el egreso de un niño, si aún también hay una vereda que esa familia no recibe esa protección social. O sea, ¿dónde está la ley de garantía? ¿Dónde está aplicada, ¿cierto?, no declarada? ¿Dónde nos articulamos para poder ir avanzando? Y desde ahí mismo, uno de los avances legislativos con bastante incidencia para poder entregar un soporte a las familias de acogida es precisamente el dictamen de la Dirección del Trabajo, que se haya podido consagrar 11 derechos laborales, ¿cierto?, para las familias de acogida, es un hito importante dentro de la protección. Porque no es solo para la familia de acogida extensa, también es para quien tenga los cuidados proteccionales del niño, ¿cierto?, sin ser los padres biológicos. Entonces, de ahí también condicionamos, o sea, tenemos que considerar que, al igual que un proyecto, ¿cierto?, un programa, la ejecución del cuidado alternativo familiar, debemos ver los aspectos técnicos, tenemos que ir avanzando en fortalecer a los equipos técnicos, a la toma de decisiones rápida para los niños. Los tiempos de los adultos no son los mismos tiempos de los niños, pero también tenemos que entregarle un soporte a estas familias de acogida. Tenemos que entregarle una mantención de estos vínculos, cómo las formamos y las apoyamos también. En esa misma sintonía es donde, bueno, digo, el doctor Palacio, ¿cierto?, que llega con este modelo formativo, desde ahí también nace este instrumento institucional que es el EFI, donde también apunta a poder ir formando a las familias. O sea, ya también avanzamos en poder dejar estas evaluaciones estáticas. O sea, ya siempre lo menciono, o sea, la persona bajo la lluvia, ya la dejamos descansar un rato, ¿cierto? Y comenzamos a formar a las familias, porque la familia no solo cuida, la familia genera estos cuidados terapéuticos con el niño. El profesional de los proyectos de familias de acogida va a visitar al niño, va a realizar las intervenciones de acuerdo a la disponibilidad, ¿cierto?, y al plan de trabajo que éste tenga. Pero las 24 horas con ese niño es la familia. Tengo que entregarle las herramientas a esa familia para que pueda, ¿cierto?, ir trabajando de manera sistemática a través de los cuidados. No es solo el amor, ¿cierto?, sino que también es el apoyo, cómo yo voy apoyando a esta familia. Entonces, de esto trata esta instalación, este nuevo sistema de evaluación, ¿cierto?, de las unidades, de poder generar una gobernanza, de poder tener en las direcciones regionales estas unidades de evaluación formativa para la adopción y el acogimiento, que no viene a funcionar aparte. No es un satélite que funciona, ¿cierto?, en un contexto, sino que viene a complementar la ejecución de los proyectos de familia de acogida. Y ahí volvemos a lo que mencionaba el director, ¿cierto?, en relación a la cultura de acogimiento. ¿Cómo comprendemos también esta lógica de acompañamiento continuo, de un proceso continuo? La familia pasa por un periodo de formación de aproximadamente entre 3 a 4 meses, y también dependiendo de la dinámica de esta familia para realizar estos procesos de formación. No obstante, esta formación, estamos hablando que le estamos entregando a la familia un piso.
para comenzar a construir ciertos cuidados. Y la casa se construye con la intervención continua que van a tener los colegas en los proyectos de familias de acogida cuando la familia ya es declarada idónea y es derivada al proyecto. Entonces, dicho esto, el proyecto efectivamente su foco es en trabajar en procesos adaptativos, ¿cierto? En trabajar esta cognición social y integración de un niño a esta nueva dinámica familiar. Y ya la familia también se ve en el trabajo directo con un niño. Y desde ahí entonces es como la cultura del acogimiento se debe instalar a través del territorio. La familia ya no es del proyecto, ¿cierto? La familia está para los niños. Cómo también vamos cuidando y fortaleciendo a la familia para los cuidados de los niños. Que una familia de acogida haya cuidado efectivamente a un niño no quiere decir que para el segundo niño vaya a tener las mismas competencias de cuidado. Entonces tenemos que ir constantemente alertando y manteniendo esta comunicación constante y retroalimentando los procesos. Porque si no, efectivamente, nos vamos a ver como momentos estáticos y no procesos continuos. Entonces también ahí vamos acompañando y fidelizando a las familias. Y dentro de esa misma lógica, efectivamente, el desafío es poder conversar con las familias de acogida, poder tener este levantamiento que nos insumen en el trabajo que vamos realizando. Una familia de acogida debe comprender, ¿cierto?, qué es la familia de origen. Debemos acabar estos estigmas que se tienen en relación, ¿cierto?, o de dónde provienen, sino que tenemos que avanzar a que podamos ir formando. Y muchas veces desde el desconocimiento también se pueden ir generando ciertos prejuicios. Lo mismo nos pasa con las familias adoptivas, ¿cierto? O sea, la familia de acogida es el tránsito para la toma de decisión definitiva, pero ese tránsito debe ser acompañado y sostenido. Estamos hablando de los proyectos de familias de acogida alrededor de FAEPRO 2018, pero resulta que, o sea, perdón, 2008, pero resulta que hace poco comenzamos a escribir el lineamiento de tránsito respetuoso de un niño de un contexto de cuidado. O sea, ya es importante visualizar al niño como un sujeto de derecho. Y al ser un sujeto de derecho, el niño no tiene una familia de guarda, porque no es un objeto. El niño tiene una familia que le va a aportar seguridad y resguardo, ¿cierto? Y es por eso que desde ahí, desde esa misma línea, es importante poder mantener a los equipos concientizados en relación a lo que están ejecutando, ¿cierto? Hacer partícipe a la familia de todos estos contextos de intervención también del niño y no dejarla aislada en estos procesos. O sea, tenemos que trabajar de manera conjunta y además también desde la sociedad civil, o sea, es imposible trabajar sin la sociedad civil, sin los proyectos colaboradores acreditados, sin la administración directa. O sea, la cultura de acogimiento nos invita a esto. Nos invita a poder tener que conversar. Vamos a tener conversaciones quizás incómodas, obvio que vamos a tener conversaciones incómodas, pero acá tenemos que generar una red de apoyo para el niño, ¿cierto? Y para su familia. Y precisamente para que también se puedan mantener estos vínculos en un futuro, los cuidados de la familia de origen, ¿cierto?, con el niño. O sea, debemos mantener y cuidar y fidelizar a las familias de acogida para posteriormente sea el ingresado el niño, ¿cierto?, a un sistema ya definido. Muchas gracias, Jaime, por compartir estos avances tan importantes que viene haciendo e impulsando el servicio para fortalecer las familias de acogida y, claro, todo este enfoque más sistémico de cómo funcionan las familias, cómo superar los estigmas y llevar, obviamente, a una protección más integral también, justamente con las familias, como cuando trabajábamos antes para los niños, pero sin los niños, justamente cambiamos ahora, trabajamos con las familias. Hemos ya entonces revisado la experiencia chilena desde la perspectiva normativa y también institucional. Entonces, para enriquecer este análisis resulta especialmente valioso también incorporar esta mirada comparada, que es lo que nosotros sumamos desde SIDENI, y que nos permita también conocer otras experiencias en otros países. Y en este contexto tenemos el honor de recibir a Esteban Reyes Trujillo, desde Colombia. Esteban Reyes Trujillo es director nacional de las aldeas infantiles SOS Colombia.
abogado y magíster en educación, ha dedicado su carrera al fortalecimiento de sistemas de protección de la niñez y a la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Ha liderado procesos de transformación institucional, incidencia en políticas públicas y desarrollo de modelos de cuidado alternativo y fortalecimiento familiar. Anteriormente fue director ejecutivo de Tiempo de Juego, donde impulsó iniciativas de desarrollo a través del deporte. Participa además en diversos espacios de gobernanza y articulación del sector social de Colombia. Esteban, antes de comenzar, obviamente te damos la gran bienvenida y muchas gracias por estar conectado y asistiendo a este panel. Mis preguntas son las siguientes. En primer lugar, consultar en Colombia, sabemos que se han impulsado una transición recién desde el modelo de cuidado residencial hacia alternativas de cuidado de tipo familiar. Entonces, justamente desde la experiencia de las aldeas infantiles, ¿cómo se está desarrollando este proceso? ¿Cuáles han sido los principales componentes del modelo de acogimiento familiar que se está promoviendo en Colombia? ¿Y hacia dónde esperan avanzar en los próximos años? Es una pregunta bien compuesta, pero también tengo otra que lleva relación con los desafíos que están, considerando justamente los desafíos que se están enfrentando en distintos países de la región para reducir la institucionalización. ¿Cuáles considera que son las principales lecciones aprendidas desde la experiencia colombiana que podrían resultar útiles para fortalecer sistemas de acogimiento familiar en América Latina? Belén, muchas gracias. Gracias por abrirnos el espacio de Aldeas Infantiles Colombia para contar de la experiencia. Sofía, muchísimas gracias por la invitación, a todo el equipo de Sideni, a los panelistas y a los invitados que nos escuchan hoy también. Pues muchas gracias. Para responder estas preguntas, yo tengo una presentación que voy a compartir en aras de poder ubicar el contexto en Colombia, tanto la perspectiva histórica de lo que ha sido el modelo de acogimiento en familia, como alguna información pertinente que nosotros hemos derivado como organización y que puede, esperamos, dar recomendaciones útiles a la experiencia chilena porque creemos que son extrapolables a todas nuestras realidades. Entonces me permito compartir pantalla. Creo que ya están viendo mi pantalla, la pongo en modo presentación. Perfecto. Pues lo primero es hacer una presentación contextual de cifras para dimensionar. Colombia es un país de, digamos, está llegando a los 50 millones de habitantes, 40 y tantos millones de habitantes. Y en el sistema de protección, cada año entran alrededor de 50.000 niños, niñas y adolescentes. Y aquí vemos un poco cuál ha sido esa tendencia en los últimos 15 años, donde se han mantenido unas tasas de crecimiento que se han mantenido relativamente estables en el tiempo. Esa es la ratio de ingresos de niños al sistema, un sistema que actualmente y en forma permanente suele tener alrededor de 75.000 niños, niñas y adolescentes con procesos administrativos de restablecimiento de derecho y una tercera parte de ellos con medida de cuidado alternativo, es decir, que no están ya en sus familias por una decisión administrativa de una autoridad administrativa. Y acá están las principales causas, supongo que son realidades quizás similares a las que tenemos en muchos países. Cuando se aglutinan las causas de ingreso de los últimos años, la que prevalece desafortunadamente y dolorosamente es la violencia sexual. Agresiones sexuales contra niños y niñas son la principal causa de ingreso al sistema y generalmente dan lugar también a una orden de separación y al ingreso de los niños y niñas al sistema de protección, donde distintas organizaciones trabajamos en alianza con el Estado colombiano para poder prestar un servicio. Omisión y negligencia es la segunda, y allí entra mucho de lo que se ha escuchado hoy en términos de algo que nosotros combatimos desde aldeas infantiles, no solo en Colombia, sino en todos los países donde estamos, incluido por supuesto Chile, y es que la pobreza se considere una causa para separar a los niños, que en algunos casos, por distintas situaciones, termina siéndolo desafortunadamente. Y ahí entra la importancia de sensibilizar a las autoridades para que lo que se haga en esos casos no sea separar al niño, sino atender a la familia. Esto da una perspectiva como general, numérica, que acá se aterriza también un poco en cifras de cuántos, a la foto de hoy, cuántos niños y niñas hay en el sistema de protección. Les hablaba de 72.000, alrededor de esa cifra, donde una tercera parte de ellos están en medidas de cuidado alternativo. Y acá se puede ver un poquito la diferencia de los internados, digamos, los hogares sustitutos que ustedes ven a la izquierda y las demás medidas, entre ellas los internados, y una figura
que Aldeas Infantiles ha implementado en el mundo, que es lo que en Colombia se vino a llamar casa hogar, o la figura misma de la aldea como un entorno que es una experiencia equivalente a la experiencia en familia, pero es una experiencia construida para que los niños crezcan en un entorno similar al entorno familiar. Hasta el año pasado, y con esto empiezo a hilar con la primera pregunta, en Colombia teníamos una atención de niños en modalidades de casa hogar, pero tomamos una decisión relevante en el caso nacional y es transitar todas nuestras atenciones hacia hogares sustitutos, que es lo que nosotros en Aldeas Infantiles Colombia llamamos familias de acogida, porque entendemos que si bien la norma dice la llama hogar sustituto, consideramos que no sustituye al hogar, realmente está prestando un servicio de acogimiento temporal. Y acá hay algunas cifras, no me voy a detener en los detalles, solo las pongo aquí un poco a manera de ejemplo porque esta presentación se las puedo compartir para efectos de Sideni y para seguir ahondando en esta conversación que creo que puede ser muy rica para los dos países de aprendizaje recíproco, en donde lo que vemos es que a hoy el 52, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes que están en los servicios de protección están en hogares sustitutos y los otros están en otras formas, muchas de las cuales son formas, digamos, residenciales y formas, digamos, institucionalizantes en su atención. ¿Cuál ha sido el devenir del cuidado alternativo en Colombia, en particular de los hogares sustitutos? Y esta imagen pues busca rastrearlo. Colombia tiene una trayectoria muy larga, quizás de las más largas también en la región y en aldeas infantiles que tenemos presencia en todos los países de la región del continente suramericano, de Centroamérica, de algunos países del Caribe. En muchos de ellos no existe la figura formalizada. En Colombia, afortunadamente, desde hace mucho tiempo se creó, alrededor de los años 70, se empezó a implementar, se formalizó en el año 1989 con el Código del Menor y estuvo funcionando de una forma ligeramente semiestructurada, digamos, hasta el año 2006, cuando se crea el Código de Infancia y Adolescencia, donde se implementan, digamos, unas medidas claras del sistema de protección estatal. El ente rector, que es el ICBF en Colombia, establece digamos, los lineamientos básicos para la prestación de estos servicios y desde allí empieza a crecer con unas figuras que van adaptándose, cambiando, enriqueciéndose con los años. En el 2009, con las directrices de Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado, se dan unos parámetros muy claros que gradualmente se empiezan a implementar en Colombia, pero que vemos en el 2021 un momento cumbre en esto, porque el ICBF, ente rector, incorpora expresamente los principios que están allí en las directrices y empieza a hablarse desde ese entonces de la importancia de la desinstitucionalización. Esa es la palabra clave. Incluso el ente rector en Colombia tiene un equipo específico que se llama el equipo de desinstitucionalización en el sistema de protección y se ha ido como acelerando el proceso de generar mayor calidad en la prestación de este servicio. Esta es la perspectiva de los últimos 5 años en donde a pesar de los esfuerzos por que el acogimiento familiar tenga un peso relativo más importante que el institucional, pues ha sido difícil. Las instituciones llevan mucho tiempo en Colombia, muchas de ellas tienen una trayectoria grande y algo que evidenciamos en aldeas infantiles es que no solo las instituciones, sino que lo más complejo que está detrás de una transición de este estilo es el cambio cultural que requiere y exige. Los operadores judiciales, las autoridades administrativas, en Colombia es la figura del defensor de familia, quien toma este tipo de decisiones, tienden a priorizar la figura del acogimiento institucional porque supone ciertas facilidades. Digamos, hay mayor capacidad de coberturas, hay mayor flexibilidad para la entrada y la salida rápida de chicos, para niños y niñas, perdón, cierro acá, que tienen una situación problemática. Resulta, digamos, más fácil en términos de control de prevención de daño antijurídico asegurarlo en una institución. Hay unos imaginarios en torno a la facilidad que tiene el sistema del acogimiento institucional que dificultan el despliegue de, de un crecimiento mayor en acogimiento. Y eso es algo que desde Aldeas Infantiles promovemos permanentemente. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso de transición nuestro? El año pasado les decía, tuvimos un momento importante, perdón, un segundo que me está sonando, de transición gradual a lo largo del año donde pudimos migrar todos los participantes que teníamos en las distintas aldeas hacia los modelos de familia de acogida. Y para eso empezamos por hacer una investigación en el año 2024 con un proyecto que se llamó Tejer Cuidado es Crecer en Familia,
en donde lo que quisimos es ver cómo funcionaban los servicios de acogimiento en distintos lugares del país cuando los implementaba directamente el ICBF. Nosotros lo venimos haciendo hace muchos años en algunas regiones de Colombia, en particular en Bolívar, en Antioquia, en Nariño, aprendiendo a implementar esta forma que tiene unas exigencias puntuales. Pero en este caso quisimos llevar equipos nuestros de investigación a Boyacá y Putumayo, que son dos departamentos, uno en el sur y otro en el centro del país, para ver cómo se prestaba el servicio cuando no había una organización intermedia entre el Estado, el ICBF, y las familias, digamos, una organización implementadora, operadora del servicio, sino que lo prestaba directamente el Estado, con los riesgos y deficiencias que tiene esto, sobre todo en el caso colombiano, donde el alcance del Estado es complejo, la burocracia es muy alta, las formas de operar imponen también una serie de barreras estructurales. Entonces hicimos este proyecto que tiene aquí unas particularidades, digamos, numéricas de a cuántos quisimos llegar. Pero más allá de el proyecto, lo que yo quisiera traer aquí son las lecciones aprendidas. Lo primero, pues, es que lo importante de estos acogimientos, por supuesto, es la calidad. El desafío real está en la calidad, no en la cantidad, no en la forma, sino en que se pueda asegurar una prestación de un servicio de calidad. Y en nuestra publicación, como resultado de esto, les decía, sacamos esta publicación que incluso la podemos compartir después, Tejer cuidados que ser en familia, reflexiones acerca del servicio de acogimiento familiar, de la cual derivamos una serie de conclusiones y recomendaciones. Yo quisiera traer aquí cuatro que fueron muy pertinentes en el caso colombiano, pero que en las conversaciones que hemos tenido con colegas de otros países, en este momento estamos iniciando un proyecto con Uruguay y con Bolivia, con las asociaciones de aldeas infantiles allí, para también trabajar en conjunto en fortalecer los sistemas de protección y el cuidado alternativo en familias en esos lugares. En el caso puntual de Bolivia es muy incipiente, entonces todavía hay mucho camino por recorrer. Uruguay tiene un avance mucho más grande en esto. Colombia está en un punto también de avance bastante fuerte, como les contaba por su historia, pero sigue habiendo unos retos que si son profundos en Colombia, creemos que son aún más profundos en otros países en los cuales la modalidad misma todavía no ha sido incorporada. Y la principal barrera no es normativa, es cultural. Si bien desde el 2002 se incorporaron las directrices de Naciones Unidas y allí se ponen unos principios que conocemos en términos de la importancia del acompañamiento familiar y de por qué hacerlo, transformar la cultura institucional es algo que puede tomar muchos años. ¿Por qué? Porque hay una cultura del cuidado residencial que está casi que instalada en el sistema de protección en el país, en sus operadores, en la forma de funcionar y muchas veces termina irrigada incluso en las familias de acogida. Una experiencia que yo quisiera contarles frente a nuestro trabajo en las aldeas. Les comentaba inicialmente que las aldeas tienen una modalidad, digamos, de lo que llamamos la familia SOS, un modelo equivalente a la familia, donde generamos el espacio para que los niños puedan crecer protegidos por un entorno equivalente al entorno familiar. Y el ente rector lo homologó a una pequeña institución y le imponía todas las reglas que pone en las instituciones, incluso en las instituciones de privación de libertad de adolescentes. En nuestras aldeas nos prohibían que los niños tuvieran en su comedor tenedor y cuchillo, porque consideraban que esto podía generar riesgos. Y nos imponían una serie de reglas como que tocaba pesar la comida, que todo debía ser cuantificado, que había que poner letreros en todos los lugares de la casa para indicar si esto era un baño o una cocina. Se percibía el entorno que nosotros queríamos generar familiar como un entorno institucional. Y eso de alguna manera pervirtió la figura misma de lo que estábamos prestando como servicio y es lo que nos lleva a la decisión de decir, pues transitemos hacia un modelo que sea puramente familiar. Sin embargo, y lo que estamos viendo, que es el reto grande que como organización y como país tenemos, es que no pase lo mismo en las familias de acogida. Y lo que encontramos nosotros en el estudio que hicimos es que fácilmente pasa eso mismo. A pesar de que son familias, cuando hay una mediación por parte del Estado para prestar un servicio en ellas, se impone una carga regulatoria tal que termina desnaturalizando en algunos casos las relaciones familiares y que puede generar, por ejemplo, situaciones en las que los niños que son niños, hijos sanguíneos de la familia de acogida, reciben un trato diferente al de los niños que están allí en acogimiento temporal, porque la minuta alimentaria impone que a los niños del sistema de protección no se les puede, por ejemplo, dar jugos, o hay que medir la cantidad de azúcar, o una cantidad de normas que se imponen que hace que la familia se vea obligada a tener un trato diferencial, y eso es precisamente lo que creemos hay que combatir. Entonces, la principal barrera
es una barrera cultural, una barrera que viene de mucho tiempo atrás de considerar que la situación de los niños y niñas en el sistema de protección es una situación que se maneja con una perspectiva institucional. La lógica del orfanato, que está totalmente arraigada todavía en muchas mentalidades, es la que principalmente creemos que hay que desmontar. Lo segundo, el sistema debería aprender a acompañar y no solamente a supervisar. Y eso es lo que nosotros vemos en el caso colombiano. Por esta misma lógica, el sistema nacional tiende a supervisar la actividad de las familias de forma a veces invasiva e incluso intromisiva, pero no está acompañando la labor de las madres de acogida que están haciendo una labor absolutamente maravillosa. Estas son frases que salían de nuestro estudio y es cosas como las mismas madres de acogida diciendo, ¿por qué no les preguntan a los niños cómo se sienten, cómo se los trata en el hogar, sino que están simplemente haciendo unas visitas de inspección para asegurar que la carpeta esté con todos los papeles que debe tener? Es decir, se vuelve un poco la tiranía de la carpeta, en donde la revisión estatal del servicio hacia la familia es una revisión de supervisión, asegurando temas formales, pero descuidando los temas de fondo, y es que haya una protección que esté generando un vínculo afectivo sólido y no solamente que se estén cumpliendo las formalidades básicas. Entonces aquí hay un reto muy grande y es un reto enorme que se traduce también en formación de autoridades administrativas, de los equipos de acompañamiento, los equipos de psicosociales que están haciendo el acompañamiento a las familias. Nuestra experiencia en Colombia es que cuando hay un operador sensibilizado, como puede ser una organización como Aldeas Infantiles o tantas otras que prestamos este servicio, pues desarrollamos una lógica de acompañamiento a la familia mucho más cercana a sus necesidades que cuando es el Estado que tiene la presión normativa de tener que cumplir con unas normatividades, que se aproxima a la familia con una lógica de control y vigilancia y no con una lógica de acompañamiento. Entonces aquí hay un desafío mayúsculo. Lo tercero, pues las familias necesitan autonomía para poder ser familias, y experiencias que nosotros encontramos muchas veces es que en un caso se le ordenó a una familia cerrar con llave para que un adolescente no saliera. De nuevo, es transportar, y creo que esta es la regla general, la lógica institucional a los modelos de familia e imponerle a la familia misma que trate a los niños que tiene bajo su cuidado como los tratarían en una institución. Y las mismas familias reaccionan ante esto. Y esta casa no es una cárcel, y a los niños que llegan acá los estamos tratando con amor. Pero cuando se le quita la autonomía a los cuidadores directos, pues se desnaturaliza la figura y deja de ser una figura de acogimiento familiar. Todas estas son reflexiones que nos van llevando a decir, vemos cifras muy grandes en Colombia: 13.000, 14.000 niños y niñas en entornos de familias de hogares sustitutos, pero no necesariamente están recibiendo lo que deberían recibir allí, porque no es un tema puramente cuantitativo, es realmente un tema de qué está pasando allí en esas familias. Un tema fundamental que tiende a obviarse y a descuidarse, muchas veces no queda tiempo, no quedan recursos para esto, es el cuidado de los cuidadores. Las mismas madres lo dicen de forma frecuente en sus testimonios, y es que solo nos ven como cuidadores inagotables. Lo que nos pase a nivel físico, psicológico y emocional se va a ver reflejado directamente en el cuidado de los niños. Estos espacios de promover la salud mental, el fortalecimiento, el bienestar emocional de las familias de acogida son fundamentales, y desafortunadamente no se incorporan en la lógica de la operación. De hecho, y lo hemos identificado en el caso colombiano, muchas veces la principal fuente de malestar emocional y psicológico de las familias termina siendo el mismo sistema de protección, que al imponer tantas barreras y al tener esta figura intromisiva, vigilante, digamos, de desconfianza frente a las familias, termina depositando en ellos una carga tal que es la que le puede generar incluso mayores tensiones que las que pueden eventualmente generar los niños y niñas que tienen situaciones psicosociales muy complejas, pero que las familias están llamadas y saben cómo abordar. Entonces aquí hay un tema muy importante: no tener una aproximación de control nuevamente, sino de cuidado, porque las familias están haciendo un trabajo espectacular. Y creo que todo esto, el gran reto que tenemos en términos de incidencia, de abogacía, de construcción de sistemas de protección sólidos, es cómo hacemos para que estas cosas queden consagradas en normas que realmente se traduzcan en realidades. Porque de nuevo, esto implica una transformación cultural frente a la percepción, digamos, tradicional de los modelos institucionalizantes.
La quinta recomendación de las 10 que quiero presentar acá es que la formación debe responder a los desafíos reales del cuidado reparador. Había una frase que sale en el estudio que nosotros poníamos donde algunas de las madres decían, todas las lechugas se lavan igual. Una frase que quedó como muy resonando allí en la percepción que ellos tenían de cómo se hace el trabajo frente a los niños y que las madres decían, así nos perciben también a nosotros desde el ente rector. Todo se homogeniza, todo se estandariza y todo cumple unas reglas, digamos, de homogeneidad. Pero las realidades de los participantes, las llamamos de los chicos y chicas que están en el sistema de protección, son muy distintas. Vienen con traumas diferentes, con problemas de salud mental que responden a situaciones muy heterogéneas, vienen con algunos con algunas discapacidades de muchas naturalezas, transitan con experiencias previas en el sistema, con violencias que les mencionaba antes, de las cuales han sido víctimas, que hace que en cada caso se deba pensar en un tratamiento especializado. En esto, el ejercicio de España lo hemos visto muy poderoso en términos de pensar en familias de acogida especializadas que puedan responder a las necesidades puntuales que tienen los niños y las niñas según cada caso. En el caso colombiano, desafortunadamente, se mira como con una tabla rasa y se entiende que todas las familias son iguales y no se generan modelos de atención diferenciados. Ahí vemos una oportunidad necesaria y una recomendación fundamental para los países que están en este proceso y en el caso chileno, pues pueden ser reflexiones que repercutan según lo que ustedes también mismos han identificado. Lo sexto, el objetivo del acogimiento no es sustituir indefinidamente a la familia de origen, y esto puede sonar como una verdad, como una perogrullada, pero a veces se percibe así. Eh, la familia de origen queda relegada a un segundo plano y se entiende que en tanto que los niños y niñas ya están en una familia de acogida, pues están bien y eso puede prorrogarse y en ocasiones se prorroga de forma absolutamente indefinida y si bien en el caso colombiano la medida tiene una duración máxima de 6 meses, se puede prorrogar hasta por 2 periodos, hasta por un año y medio, se suele prorrogar y en ocasiones de facto terminan siendo medidas mucho más largas de acogimientos muy largos, niños y niñas que crecen de forma eh, sostenida en estas familias y en ocasiones, ya cuando tienen la medida de adoptabilidad, por la dificultad para adoptar a familias numerosas, a niños con situación de discapacidad, a adolescentes de más de cierta edad, pues se quedan en las familias. Pero la reflexión que quiero traer aquí a colación es que la familia de origen, el sistema suele olvidarla y no existe en la planificación los objetivos concretos de cómo trabajar con las familias de origen para superar las causas de la separación. Situación que es más grave cuando veíamos que la segunda causal de separación es negligencia y negligencia suelen ser situaciones que son fácilmente atendibles, que son superables, que son resolubles. Entonces, el énfasis en la familia de origen para poder resolver esas situaciones y que el niño sea reintegrado a su hogar es el que debería estar allí puesto. Sin embargo, el sistema desconoce esto. En el caso de aldeas infantiles, nosotros lo tenemos como una premisa, digamos, de nuestro servicio. Siempre que trabajamos con un niño, prestamos ese servicio, pero si bien hay ciertas actividades que el Estado nos financia, esa, por ejemplo, nos toca buscar recursos propios por diferentes vías y por donaciones y demás para poder prestar ese servicio como un componente esencial en el servicio de familias de acogimiento, dado que el Estado simplemente lo considera relativamente irrelevante. Lo séptimo, las familias de acogida y las familias de origen no deberían ser adversarias. Existe también esta lógica y la vemos de forma reiterada en donde el mismo sistema reproduce el antagonismo entre las familias de acogida y las familias de origen y no establece canales y espacios para que ellos se puedan encontrar. Y lo que consideramos es que debería ser todo lo contrario. Si bien esto supone un reto y en algunas ocasiones es un reto grande, ¿qué mejor para el interés superior de los niños y las niñas a que las familias que han estado cuidando de forma temporal puedan transmitirle este saber a sus familias de origen para que cuando se dé el reintegro en los casos en que se dé las herramientas que la familia de acogida les ha brindado puedan mantenerse, para que las familias aprendan unas de otras, para que la familia que tiene el cuidado temporal de un niño o una niña sepa situaciones puntuales que la familia de origen pueda comunicarle que son importantes para el bienestar del niño. Entonces allí creemos que hay que fortalecer estos espacios, hay mucha resistencia y también por temor a los daños que se puedan generar por parte de las autoridades a que esto suceda, pero hay que crear los espacios. España
tiene unos modelos desarrollados en esto también maravillosos, en donde generan interacciones permanentes entre las familias, acompañadas por equipos psicosociales, para facilitar el desarrollo emocional, digamos, una instancia de cuidado que pueda ser positiva al desarrollo emocional de los niños y las niñas. Una octava. La reunificación. La reunificación debe ser gradual, preparada y acompañada. Las familias de origen deben volver gradualmente a asumir responsabilidades como citas médicas, reuniones escolares, visitas al hogar. Y esto va de la mano con el punto anterior, y es, no se trata de tener al niño en un espacio X y un día de forma dramática pasarlo a un espacio B y después retornarlo al espacio A sin preparación, sin hablarles, sino lo ideal es que se pueda dar esto de forma gradual para limitar el trauma y el impacto que esto tiene en los niños y las niñas. La reunificación no es solamente devolver físicamente a un niño, es reconstruir las condiciones de cuidado y pertenencia para que pueda pertenecer a su familia, y esto implica un trabajo gradual que se debe preparar, que se debe acompañar. El Estado colombiano tiene una métrica de reunificaciones, y en algunos sentidos se puede percibir también como un incentivo perverso por lograr reunificaciones sin asegurar que estén las condiciones dadas para que el niño pueda permanecer de nuevo en su familia de origen. Una reunificación mal hecha, hecha de forma negligente, irresponsable o apresurada, puede ser una revictimización del niño o la niña, y lo vemos permanentemente. En el mes de diciembre se incrementan gradualmente las reunificaciones. Las autoridades deciden mandar a los niños a sus familias, a pesar de que no tengan información sobre cuál es la condición en la cual está la familia de origen. Y en enero los niños vuelven revictimizados al sistema de protección. Entonces acá hay que hacer un trabajo muy importante, porque se entienda que esto es gradual y porque se entienda que el momento de la reunificación no es suficiente. Hay que seguir acompañando a la familia una vez el niño es reintegrado durante un tiempo, para ver si las condiciones en el hogar original se han restablecido y el niño está en un entorno protegido. Una métrica que tenemos en aldeas infantiles es hablar de reintegros, entendiendo que los reintegros es aquello que ocurre 6 meses después de la reunificación. Cuando el niño ha llegado a la familia de origen nuevamente y ha logrado permanecer 6 meses sin que se den situaciones de vulneración de derechos, entendemos que ha habido éxito en la labor, y seguimos acompañando hasta ese momento ese proceso. Una novena recomendación: si no hay una gestión de caso específica, individualizada a cada niño o niña, el sistema está atendiendo acontecimientos, pero no está transformando trayectorias, no está resolviendo de fondo la situación que presenta cada niño. Y por eso es muy importante que en cada caso de un niño o una niña que ingresa al sistema de protección se establezca un plan de caso específico, con objetivos responsables, plazos, con la participación del niño o la niña, y con una hipótesis clara de cuál es el trabajo que se debe hacer. Si eso no se hace, pues al final simplemente se está entendiendo la familia casi que como un parqueadero temporal, pero no se está mirando en la perspectiva humana de cuál es la necesidad que está allí detrás, en el interés superior del niño o de la niña. Y por último, la voz de los niños es un mecanismo de calidad y protección, y muchas veces se obvia la voz de los niños, no se les escucha, se miran condiciones objetivas, se miran los formatos, que todo estén, pero ni siquiera se acercan las autoridades o los operadores a preguntarle al niño o la niña cómo se está sintiendo. Y esto es fundamental incorporarlo también en la acción, poder escucharlos permanentemente a través de entrevistas, a través de espacios diferentes en los cuales puedan emerger también sus percepciones frente a la vivencia que están teniendo en el sistema de protección. Entonces, estas son 10 recomendaciones fundamentales que nosotros vemos que están allí en el estudio. Estoy recogiendo tal vez las que son más pertinentes, porque consideramos que son muy genéricas, no aluden a realidades colombianas, aluden en muchos casos a las lógicas de un sistema de protección que de alguna manera, por su carácter masivo, por su carácter de prevención del daño antijurídico, por una serie de lógicas, termina actuando en contravía del interés superior de los niños y las niñas. Y lo que quisiera poner de presente es la necesidad de que desde todas las instancias estemos trabajando para apoyar a que estas cosas sucedan. Así que termino con tres conclusiones finales, y es, pues, desinstitucionalizar no es cambiar edificios por casas de familia. Realmente lo que está de fondo y lo que es más complejo en las labores de desinstitucionalización es desmontar esa cultura
que está allí, la cultura del orfanato, la cultura de la institución como el ente protector que facilita y que es lo que necesita un niño cuando entra al sistema. Ahí está el gran reto. El acogimiento familiar, lo segundo, pues exige tres acompañamientos simultáneos. Es al niño, a la familia acogedora y a la familia de origen. Y esto creo que resume mucho de lo que estaba diciendo acá. Por supuesto, el niño o la niña son el centro de la atención cuando se está prestando un servicio de este estilo, pero la familia acogedora también requiere apoyo y acompañamiento para poder hacer esa labor de la mejor manera posible. Y la familia de origen es fundamental en la ecuación. Si uno de estos tres falta, pues le queda cojo el sistema y el interés superior de los niños no se va a ver garantizado. Y por último, pues la medida de éxito aquí no es cuantitativa, no es cuántos niños ingresan a familias de acogida, porque podríamos tener estadísticas de que duplicamos y de que crecimos y de que es el país con más niños en acogimientos en familias sustitutas, hogares sustitutos, familias de acogida, foster families o como se le quiera llamar. Pero lo importante es que los niños realmente estén recuperando la seguridad, la pertenencia y que entren a una solución familiar estable, que no los esté sometiendo a nuevas rupturas. Entonces, bueno, hasta ahí llego con esas conclusiones y les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, Esteban, por compartir con nosotros esta experiencia de Colombia y el trabajo que están realizando de las aldeas infantiles, desarrollando para promover justamente el derecho a vivir en familia. Las cifras que nos muestran nos presentan desafíos que nos interpelan sin duda, pero también nos recuerdan que aún queda un camino por recorrer, tanto en Chile como en Colombia y otros países de la región. Agradecemos profundamente el relieve a la necesidad que hace de fortalecer no solamente las políticas y las instituciones, sino también una cultura de acogimiento familiar. Y también que sea esta cultura de acogimiento capaz de comprometer también al Estado, las instituciones, la sociedad civil. Y la importancia del acompañamiento que también relevas y el apoyo a las familias especializadas para también atenciones diferenciadas, que también fue presentado aquí por nuestro panel presencial. Le doy muchas gracias a todos nuestros expositores por sus valiosas intervenciones. Las exposiciones de esta tarde han evidenciado que si bien en la región existen muchos avances importantes y nos quedamos con estas 10 recomendaciones, todavía queda realizar ciertas transformaciones de los sistemas de cuidado alternativo que persisten importantes desafíos para garantizar efectivamente el derecho del niño y adolescente a vivir en familia. Entonces, con este propósito de profundizar este diálogo, queremos abrir un espacio también para recoger preguntas, comentarios de quienes hoy nos acompañan tanto virtualmente como presencialmente. Entonces, en ese sentido, si por favor, Cintia, nuestra pasante, nos puede por favor ayudar a darle la palabra a Francisco Carraza. Si puede indicar una pregunta nada más, de las que nos envió, si puede elegir una pregunta. Sí, gracias, buenas Francisco tardes. Carraza nos acompaña desde UNICEF El Salvador. Gracias, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. Sí, perfecto, gracias. Comparto una de las consultas que había escrito, en particular cómo se puede vincular un sistema de protección infantil a un sistema de protección social en apoyo a la familia de acogida y cómo, sabiendo un poco las limitaciones fiscales que tenemos dentro de los países de la región, podemos robustecer sistemas de protección social en apoyo precisamente a políticas sociales de apoyo a la familia de acogida. Y así como ahí en varios videos han aparecido. ¿Va dirigido a alguno de los panelistas o le damos la palabra en general? En general, no hay En problema. general. Ok, Gracias. no sé si uno de nuestros panelistas quiere responder esta pregunta de Francisco. Yo declino porque no sé si soy la persona más competente al respecto. Mi diagnóstico probablemente es mucho más acotado porque tiene que ver con cómo comprender, sumándome a la pregunta, ¿no? Cómo comprender los acogimientos familiares dentro de una lógica de sistema de protección, pero construidos sobre una base solo del bienestar social, ¿no? De casi el querer hacer el bien al otro
cómo lo logramos incorporar y por qué me declaro en cierta medida incompetente para resolver el factor, porque creo que esto sin la destinación de políticas públicas acompañadas de recursos prioritarios, lo que además se nos olvida que es compromiso de la Convención por el artículo 4 de su texto, creo que no hay una respuesta única para ese abordaje. Sí, en la misma sintonía efectivamente va muy de la mano de esos aspectos quizás mucho más macro como la política pública. Y por otro lado también, muy desde mi expectativa, con la llegada también de las OLN, cómo nos vamos, cómo vamos trabajando, cómo nos vamos, insisto, son redes. No es un circuito, no es la obligación que el niño pase, ¿cierto? Sino que es una red de protección y que debiese ser garante en un proceso constante. Entonces, cómo esta política pública conversa con la realidad que se está viviendo hoy en día en el territorio. Sí. Muchas gracias. Entonces, esperamos que hayamos respondido a sus preguntas, don Francisco. Quisiéramos pasar también a la siguiente pregunta realizada por Alejandra Villarreal. Si ahí, por favor, la podemos. Alejandra, ¿nos escucha? Está muteada. Bueno, mientras esperamos a Alejandra, que quizá ahí pueda activar su micrófono, también le damos las palabras a quienes nos asisten hoy presencialmente, nuestros invitados. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta para nuestra panelista. Ahí está. Escribió en el chat. Bueno. Pero podemos hacer su pregunta. Dice que no tiene acceso a la cámara ni al micrófono, pero sí mando, creo que su pregunta. Cintia nos puede dar indicar su pregunta. Su pregunta era, ¿cómo les explican a los niños lo que es el acogimiento? ¿Hay algún recurso disponible? No sé si Esteban nos puede o de Jaime. Sí, me fui en lo concreto en el recurso disponible. Y creo que va también muy de la mano, efectivamente, dentro de la participación también de los niños en estos procesos, que también Esteban lo mencionaba, no es solo participar, no es una entrevista, sino que es como también voy buscando los distintos mecanismos de intervención para llegar a la comprensión de un niño dependiendo de su edad. Y por otro lado también no subestimemos a los niños en su comprensión. Nunca voy a olvidar un relato de una familia de acogida, un niño que se fue con familia de origen y el niño para el jardín infantil de 4 años quiso invitar a su mamá de acogida y a su mamá adoptiva, o sea, de origen, para presentar para el Día de la Mamá. Entonces también esa comprensión también es focalizada en base a una intervención y un acompañamiento hacia el niño, ¿cierto? Hacia sus propios mecanismos, sus propios tiempos y su propia trayectoria también de protección y de desarrollo. Quizá complementándolo de Jaime, es un desafío hoy día explicarles a los niños sobre el acogimiento, porque también técnicamente estamos muy centrados en el contenido que tiene que tener esto. Desde la gráfica en el diseño de un libro hasta los mensajes que vamos a poner para contarle al niño qué es una familia de acogida. Entonces contamos con muy poca literatura hoy en día, han salido algunos libros que tenemos sobre acogimiento y adopción, pero en general los terapeutas no saben bien cómo contarle a un niño qué es una familia de acogida, y lo hacemos mediante técnicas lúdicas que respondan a la necesidad del niño o a la etapa evolutiva de ese niño. No sé si mientras recogemos más preguntas de online, alguien presencial quiere hacer alguna consulta. O comentario. O comentario, reflexión. Sí, yo quisiera tocar un tema, aprovechando que está Esteban también. Bueno, hoy en día represento a la Protectora de la Infancia, que es una organización, les voy a comentar a Esteban particularmente porque va para ti mi pregunta después, que tiene más de 130 años de funcionamiento. Es una organización que surge para atender a los niños y niñas huérfanos de la Guerra del Pacífico, o sea, y su principal sentido en ese momento era dar pan, techo y abrigo. Sin embargo, 130 años después, esta organización finalmente ha, de alguna manera,
se ha mantenido como un aliado permanente del desarrollo de las políticas públicas de infancia en nuestro país. Ha padecido y compartido tal vez el desarrollo, los aciertos y desaciertos que hemos tenido a nivel nacional al respecto. Pero sí hay un tema que se mantiene tal vez como un nuevo crítico permanente y que tiene que ver con la relación con el tema del ejercicio de derecho en el área de salud y educación. O sea, nosotros efectivamente estamos trabajando, al igual que las colegas acá presentes, ¿no es cierto?, en garantizar el derecho a vivir en familia, pero como sabemos, los derechos y el ejercicio de derechos son interdependientes. Y para entregar una atención de calidad, una protección integral, evidentemente necesitamos vincular a los niños, niñas y adolescentes con todos los dispositivos que tienen que ver con salud y educación. Sin embargo, esos dispositivos no necesariamente tienen las herramientas y la especialización para trabajar desde un enfoque sensible al trauma. Entonces quería consultarte, y bueno, y por eso también hay muchas situaciones de exclusión del ámbito educacional y por otra parte de poca pertinencia o efectividad en las respuestas que tenemos desde el área de salud. Entonces quería consultarte, Esteban, ¿cómo lo han ido trabajando ustedes? ¿Si han tenido alguna buena práctica o algún tipo de respuesta que ha permitido avanzar en esas materias? Antes, y solamente para concluir, desde lo normativo también recordar que la ley de garantía tiene un par de artículos que establecen de manera explícita la atención reforzada del intersector. Sin embargo, claro, como tú bien decías hace un rato atrás, desde lo normativo tal vez tenemos un buen marco, pero finalmente eso no se traduce necesariamente en una respuesta efectiva a nivel de los territorios. Eso. Y ligado a la misma pregunta, Esteban, también cómo van a abordar el tema de la, de la falta, como, del desarraigo que hay también, justamente para tal vez dar una respuesta en materia de salud y educación. Muchas veces los niños y adolescentes tienen que ir moviéndose de colegio, de dispositivos de salud. También las familias de acogida no necesariamente están en los territorios de sus familias de origen, entonces también cómo de alguna manera van resguardando esos vínculos institucionales y también vínculos más afectivos a propósito de estos movimientos y de la reunificación. Eso, gracias. Gracias. Sí, creo que das en un punto que por supuesto acá también es un reto mayúsculo, que es un reto de los sistemas y es los intentos de articulación. En Colombia lo que existe es el llamado Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya instancia que lo preside es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el que, digamos, articula toda la política de protección a la infancia y las modalidades de cuidado alternativo y demás, la regula, las autoridades administrativas están adscritas al instituto, pero el sistema es un pensamiento holístico en donde están incorporadas también las principales instancias prestadoras de los servicios fundamentales de salud, de educación. Allí está pues el Ministerio de Salud, el Ministerio de Protección Social, allí está la policía, allí tiene presencia el Ministerio de Deporte incluso. Digamos, lo que se piensa es que haya una mirada como institucional articuladora que logre que quienes están en el sistema de protección pertenezcan a un sistema de bienestar en sentido amplio. Ese es el deber ser y esa es digamos, la arquitectura institucional dispuesta para que eso suceda. Pero en la práctica, las fracturas son múltiples. ¿Qué pasa en Colombia? Se percibe que esto es responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las demás instancias, en estos casos, desatienden sus compromisos y responsabilidades. Em, Perdón un segundo, es que me suena el número acá y ya. Pasa también en Colombia en ese mismo sentido en algunos casos los niños necesitan una respuesta urgente en temas de salud y el sistema es incapaz de proveerlo porque termina, digamos, el enredo burocrático de quién, cuándo, quién paga, dónde se hace y demás. Lo mismo en algunos casos con la experiencia en educación, aunque la cobertura de educación pública es muy amplia, sí se da la situación de desarraigo que tú mencionas, pero por lo menos se salvaguarda el derecho a la educación porque por lo general es fácil encontrar una institución educativa y asegurar el cupo escolar a los niños y niñas. Pero en salud es aún más grave porque en muchos casos no, por los costos que esto implica, no hay responsabilidad. Nosotros como organización intermedia Aldeas Infantiles prestando el servicio, en muchos casos tenemos que poner recursos y después iniciar acciones contra el Estado para la recuperación. Pero pues Aldeas Infantiles de alguna manera tiene una capacidad para poder hacer esas acciones. Operadores pequeños no tienen capacidad para hacer esas acciones y cuando la prestación está directamente coordinada por el Estado,
pues se quedan los niños en un limbo en el que no reciben la atención de salud. Allí lo que consideramos también y que promovemos desde aldeas infantiles, pero que creemos que puede ser una respuesta, digamos, más amplia, son las acciones de abogacía y es acudir a distintas instancias para la garantía específica de derechos, por ejemplo, a los consultorios jurídicos de las universidades y sumar este tipo de instancias para en casos puntuales detonar mecanismos que aseguren el acceso al derecho. Que existe en Colombia la acción de tutela, que es la acción, si no estoy mal, en Chile existe la acción de amparo, pero son mecanismos expeditos para asegurar la garantía de derechos constitucionales que se utilizan en lógica de abogacía para atender casos puntuales, pero sin duda en lo que tú subrayas es tal vez uno de los temas más grandes, desafíos a nivel sistémico que se tienen para prestar un servicio integral que tiene pues toda esta transversalidad y transeccionalidad. Gracias. Vamos a ordenar también nuestras preguntas que vienen. Agradecemos también a los panelistas por estar ahí pendientes de estas. Tenemos una pregunta de María Consuelo Barleta, que les vamos a dar la palabra, y luego también volvemos con una pregunta aquí de quienes están presenciales. Así que, Cintia, si nos ayudas ahí con la conexión con María Consuelo, quien también se había registrado con una pregunta ahí también en nuestra inscripción. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Un gusto saludarles, Miguel, Sofía. En realidad yo coincido mucho con el doctor Ibáñez en este tema de que no bastan con las leyes, definitivamente lo sabemos, ¿no? Si no hay forma de darles ejecución. Yo les comento que en la normativa peruana tenemos un sistema que evita retirar a los niños de su familia, que es declarar a los niños en riesgo. O sea, en otras palabras, hay como medidas preventivas a fin de evitar que los niños sean retirados de su familia, a fin de fortalecer a las familias para evitar el retiro. Pero en realidad, si bien lo tenemos contemplado en nuestra normativa, lamentablemente no hay voluntad política de fortalecer las instituciones que están a cargo, que son las defensorías municipales de niños y adolescentes, y esto hace que finalmente lo que debiera verse por riesgo termina viéndose por desprotección familiar, o sea, termina viendo las instancias de desprotección familiar, lo cual es un tema bastante grave, porque el hecho de que exista riesgo ya es como una llamada, ¿no?, para atender pronto a esta familia y evitar el retiro del niño de la misma. Por otro lado, otro tema que en realidad es una gran deficiencia en nuestro sistema es el tema de los acogimientos. Nosotros tenemos 3 tipos de acogimiento familiar. Acogimiento familiar con familia extensa, acogimiento familiar con terceros y acogimiento familiar con personal especializado. Ahora, la cuestión es la siguiente. En realidad, a mi parecer, no habría ningún sentido de un acogimiento familiar con familia extensa, porque en realidad si hay familia extensa, la familia extensa tendría que hacerse cargo del niño sin necesidad de declarar al niño en desprotección familiar. O sea, yo en realidad es una crítica que yo tengo personalmente al sistema. Pero bueno, lo tenemos y lo que más estadística genera es esta, ¿no? Acogimiento familiar con familia extensa. Acogimiento familiar con terceros va reduciéndose. Cada vez hay menos gente verdaderamente interesada de acoger a un niño. Y finalmente, el acogimiento familiar profesionalizado, tenemos 0 casos, que son los casos de profesionales que pueden acoger a niños para darles tratamientos especializados, diferenciados. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta cuestión, no? Que efectivamente podemos tener normas que buscan de alguna manera responder al artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño y a todas las normas internacionales conexas, ¿no? Pero propiamente vemos que en la práctica no se da. Y en donde verdaderamente el derecho al niño a crecer a una familia está seriamente vulnerado, ¿no? Y bueno, definitivamente estadísticamente, claro, a quienes tenemos a niños en albergues, aquellos que han sufrido violencia o aquellos por negligencia, como bien se ha planteado, entonces son mayoritariamente los casos que tenemos, no solamente para compartir y seguir generando reflexiones. Gracias.
Muchas gracias, Consuelo, por su consulta. No sé si quieren de nuestro panel quisiera empezar, profesor Solá. Muchas gracias. Bueno, saludar y agradecer el coincidir en el punto. Yo a eso quiero agregar además que, aunque no es privativo del ordenamiento chileno, pero nosotros tenemos una disposición constitucional. De hecho, sin más, en el artículo 1, que reconoce como deber del Estado proteger a la familia y propender a su fortalecimiento. Y probablemente eso para las familias nucleares pero las familias que más apoyo necesitan son precisamente aquellas que, y aquí coincidiendo en el punto que estaban planteadas, ¿no? Aquellas que no cuidan, y ahí debiéramos hacer una pregunta anterior, que es ¿por qué no cuidan? ¿No? Y ahí el aporte que ha hecho la psicología de las trayectorias vitales, de la repetición de los ciclos de violencia, de cómo el descuido va traspasando de generación en generación. Cada uno lo hace de la forma que cree de mejor forma, aunque ello no coincida con el estándar mínimo que muchas veces esperamos. Por lo tanto, digamos que yo agradezco la referencia en coincidir en el punto de que la familia de origen, digamos, debe ser una lógica prioritaria de no utilizar las medidas de protección con fines sancionatorios. Y se me viene a la mente, de hecho, una frase del profesor Daniel O'Donnell que dice que no hay niño abandonado sin familia abandonada, y que creo que lo refleja bien. En el fondo, un Estado que logra detectar a tiempo y acompañar a una familia, a corregir, incluso a enseñarle que aquello que no sabe, en el fondo es un mecanismo de protección de derechos. Yo creo que eso mismo se puede leer en la clave, y ahí lo que ha trabajado la profesora Esther Valenzuela creo que es muy destacable, ¿no? En el hecho de comprender a la familia como, no solo como un fin, sino también como un medio, porque en el fondo dotar de un núcleo familiar robusto y fortalecido por el Estado es un mecanismo para el alcance de muchos otros derechos, dentro de ellos lo que tú decías, ¿no? Salud y educación y tantos otros. Entonces eso es lo primero. Más, en lo segundo, en relación con los sistemas de acogimiento de familias externas, yo ahí quizá discrepo de la propuesta, porque si seguimos esta lógica de fortalecimiento familiar, esta situación de fortalecimiento familiar trasciende de la figura de los progenitores, ¿no? Eh, de hecho, quienes hemos trabajado directamente con niños, en mi caso como abogado de niños por muchos años y todavía recibo designaciones de vez en cuando, eh, hay un rol muy importante, por ejemplo, de los abuelos. Entonces hay muchos abuelos que son, y esto estoy pensando en niños, por ejemplo, con padres privados de libertad. Entonces, en ese contexto, claro, si uno hace una lógica de cuestionar si es que el sistema de acogimiento familiar puede o no, o si debería o no aplicarse la lógica de la familia extensa, la verdad es que eso colisiona con lo que hemos venido desarrollando, el deber del Estado de fortalecer a la familia en esta clave ampliada. De hecho, es más, yo creo que, y esto no soy el único, ¿no? Los trabajos de la profesora Romy Álvarez de la Universidad de Valparaíso, de hecho, son destacables de mi querida amiga. Eh, el hecho de considerar dentro de la lógica de las familias externas a otros adultos significativos que no necesariamente sean parientes. Si la lógica es evitar la residencialización, en España de hecho hay ejemplos muy loables de esto, en Argentina incluso, por ejemplo, porque los argentinos utilizan mucho la figura para evitar la residencialización de los padrinos religiosos, por ejemplo. Entonces, y que es la amiga de la mamá, digamos, que la acompañó en el embarazo, pero que representa una figura significativa, que es incorporada a los programas, que se comienza a trabajar con ellos, y yo creo que ahí, de hecho, yo, más que ver una deficiencia en el hecho de comprender a la familia extensa como algo que debiéramos revisar si es que encuadra o no, yo estaría incluso por la amplitud de que lo que consideramos como familia extensa sea también algo que en una directriz del 2018 creo que se bautizó en Chile como familia extensa no vincular. En esos, digamos, familias extensas no vinculares, también hay una riqueza muy importante que creo que nosotros hemos desaprovechado como sistema, porque lo hemos dejado más bien a la astucia del juez del caso.
de que si es que aparece alguien, no aparece en general como un estándar a la hora de la búsqueda de personas idóneas para continuar con el cuidado alternativo. Y creo que ahí, de nuevo, si la meta es evitar la residencialización, de que la medida de protección o esta medida de separación en aras de una medida de protección definitiva sea lo menos invasiva posible, creo que el rol que tiene que cumplir la familia extensa ahí es crucial, a mi parecer. Sí, igual en esa misma línea creo que son procesos que deben ir de forma paralela, como el fortalecimiento de las externas, las familias de origen y la familia extensa, y no podemos como obviar, ¿cierto? De hecho, ahí el profesor lo mencionaba y también lo hemos hablado constantemente en la intervención con el foco en el niño en el centro y con toda esta red, ¿cierto? De apoyo, como normalicemos la crianza en comunidad, normalicemos que es realmente, o sea, está el vecino, o sea, está toda una red de apoyo. El trabajo con las comunidades de fe ha sido un trabajo completamente significante para la derivación de familias, para el acompañamiento de esas familias. Y efectivamente nos vemos con ciertas situaciones que familias externas quizás no avanzan después en la continuidad del cuidado, y es precisamente lo que se mencionaba anteriormente, o sea, son fiscalizadas en los cuidados, como vamos a llegar a interponer, ¿cierto?, nuestra dinámica, o sea, nuestra creencia de dinámica familiar contra la que ella está estableciendo, ¿cierto? Entonces, frente a esa misma mirada, es como tenemos que mirar estos aspectos de una manera integral, desde un acompañamiento, y vuelvo a insistir, tenemos aspectos aspectos técnicos que están enfocados en la propia intervención, pero también aspectos de soporte y cómo vamos dando estos espacios, o sea, tenemos incluso, y no solo proyectos del sistema de protección, sino que en general el sistema público, o sea, los horarios establecidos en horario de oficina, de 8 a 5, lunes a viernes. Porque quizás el sistema, no sé, de salud cumple y sí entrega la hora grande para el niño, ¿cierto? Para que pueda ir. Pero es un horario, es inviable para una familia que tiene que manejar, o sea, tiene que moverse 2 horas para llegar a su trabajo, ¿cierto? Y tener que trasladar al niño a un sistema. Y si la perdiste esa hora, o sea, olvida. Claro, una cruz en el formulario. Fuiste exacto. Yo ahí, Entonces, secundándote, de hecho, Jaime, creo que hay que agregar otro elemento más en esta lógica de individualidad, de que los niños no son carpetas, como decía Esteban, que el proceso de cuidado alternativo no puede reducirse a un formulario con ticket o cruces, y que tiene que ver precisamente con las lógicas identitarias, ¿no?, de la individualidad de cada niño. Esto es especialmente sensible para nuestra región y es lo que estamos para nuestro país. Yo ahora, en mayo, de hecho, tuve la oportunidad de ir a trabajar precisamente por un problema muy grave que ocurre de imposiciones que provienen del continente y que no son aplicables, por ejemplo, en el caso de los niños Rapa Nui. Y lo mismo lo podemos considerar en materia de niños aymara. Lo mismo este fallo de la Corte Suprema del año 2020 en materia de niños gitanos, por ejemplo, que son lógicas culturales distintas y que reconocen estructuras de cuidado distintas. Entonces, el hecho de que en una comunidad gitana sean los abuelos los que lideran el cuidado de todos los nietos, no nos puede llevar, reitero, a anular esas figuras por entender que existe toda una estructura vulneradora de derechos. El ajuste necesario que nos impone, por un lado, el artículo 7 de la Ley de Garantía, por otro lado, la observación 14 del Comité de Derechos del Niño, cuando habla de que la determinación del interés superior es conforme a la identidad del niño específico, esa estructura también debiera ser trasladada a la discusión de cuidado alternativo. Entonces, es un traje a medida en el fondo que debiéramos considerar en el caso a caso en esas realidades, y por eso reconocer valor en las comunidades religiosas, en el grupo social, en los grupos escolares, en los que el niño está inserto, creo que hay que verlo no como una lógica de en qué cajón meto a este grupo, porque si no es familia extensa o si es externa, sino más bien entender la lógica comunitaria que responde a un fin mayor, que es en el fondo evitar que el niño ingrese al sistema residencial. Los haitianos, por ejemplo. Lo mismo, las comunidades migrantes. Muchas gracias por tan completas reflexiones y respuestas, también por la participación ahí de María Consuelo, que nos acompaña desde Perú. Tenemos una última consulta, yo sé que fueron varias consultas que se realizaron por el chat, lamentablemente por la hora no es posible abordarlas de todas, pero está abierto nuestro correo electrónico que podemos ir
respondiendo las últimas preguntas que se señalaron en el chat. Y ahora vamos a finalizar con una pregunta que tiene aquí desde que estábamos presencial a Esteban Reyes, que también ya por la hora nos tiene que dejar. Así que breve, por favor, la consulta y la respuesta. Esteban, agradecerte. Me llama mucho la atención los 9 puntos que planteaste acá desde ADRA Chile, una agencia humanitaria que en Chile ejecuta proyectos de familias de acogida hace más de 30 años. Y todo lo que fuiste señalando era la realidad que también nos pasa acá en Chile. Es así. Y quedé pensando en que el sistema debería dedicarse a acompañar y no a supervisar. ¿Cómo cambiamos esta lógica? ¿Qué entiendes tú por acompañamiento? Porque hoy día justamente tú dices el sistema atiende a acontecimientos, para nosotros atiende contingencia. Pero tomándome de lo que decían acá los colegas, no nos centramos en la singularidad, en la subjetividad del niño, la subjetividad de esa familia, no analizamos el caso, sino que estamos centrados en el registro, en lo normativo, en lo que el Estado o el sistema nos impone que debemos hacer para cumplir. Y desde ahí sacamos el foco en el niño, en el acompañamiento a la familia, que se genera esta paradójica porque en el fondo hay que acompañar a la familia, porque la familia necesita cuidarse para poder cuidar a otros, pero la fiscalizamos, la supervisamos, le pedimos cuentas, vamos a la casa a revisar cómo está esta casa y no a saber cómo está la familia o cómo está el niño, porque partimos de la base de que no miramos el proceso, sino que miramos la contingencia. Y ahí perdemos de vista al niño, la singularidad, el análisis del caso, la historia de vida de ese niño se pierde por cumplir. Entonces, desde tu lógica, ¿qué es acompañar? ¿Qué es acompañar a una familia y qué es acompañar a un niño? Sí, desde aldeas infantiles tenemos guías también para el acompañamiento a las familias, digamos, un poco en la reflexión de cómo hacerlo de parte de nuestros equipos. Y hay una premisa fundamental y es escuchar a las familias. Yo creo que al final es una aproximación humanista en términos de entender qué necesidades hay allí, tanto en los niños y niñas como en las familias que los están acogiendo de forma temporal, para poder brindarles un soporte. Y siento que esto es algo que puede suceder desde las organizaciones, y pongo el ejemplo de Aldeas como de tantas otras organizaciones que realizan esa labor porque de alguna manera su razón de ser es esa y estamos concebidos para hacerlo de la mejor forma posible, si no, pues ¿para qué existiríamos? Caso diferente, el Estado. El Estado tiene que hacerlo, pero esto se vuelve una obligación fría que está además mediada por un concepto que en Colombia es muy fuerte, no sé cómo se le llame en Chile, que acá es el daño antijurídico. La prevención del daño antijurídico es evitar que pase alguna situación que ponga en riesgo los derechos del niño o la niña, que lo revictimice y que de alguna manera termine redundando en un escándalo mediático, que los hay cada tanto. Y entonces los funcionarios están pensando en cómo mitigar esos riesgos, y la forma de mitigar los riesgos es poniendo el mayor número de barreras posibles. Casi que esto lleva a la misma lógica de institucionalizar. La institución con sus muros y sus barreras de alguna manera limita el alcance, o por lo menos en el imaginario, de que el niño está más controlado, más contenido y menos arriesgado a que le pasen cosas. Lo que nosotros creemos es que es totalmente lo contrario. Y algo interesante que hemos visto en nuestra experiencia que les contaba del año pasado, de transitar de las figuras de casa-hogar, que eran casas, pero al final de cuentas no terminaban siendo y se percibían como instituciones, a pasar a familias, es que se han reducido las situaciones de desprotección que evidenciamos de los niños, o las alertas que se levantan, porque cuando se brinda un cuidado con amor se reducen los riesgos. Pero llegar a entender, termina siendo una idea un poco, digamos, romántica, compleja de entender, y es: cuanto más amor le brinde usted a un niño, menos riesgo tiene de que se presente una situación adversa. Instalar eso en la mentalidad de los operadores estatales de protección es complejo, pero creo que es el camino. Y entonces la respuesta puntual es formación humanista y una formación de sensibilización para los funcionarios que permanentemente se enfrentan a esto, para que el acompañamiento sea un acompañamiento horizontal, de apoyo, de servicio, enfocado en las necesidades de la familia y del niño y de la niña. Gracias. Yo con esto agradezco y me despido porque tengo que salir ya, pero pues les agradezco también muchísimo la invitación y reitero la invitación para que sigamos construyendo juntos, y la
información que tenemos, bien sea del estudio, de la presentación que hice, de información que tenemos del sistema de protección en Colombia, les es útil, encantados en mantener este diálogo abierto. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti y a todos, Sofía, Belén, muchas gracias, que estén muy bien. Bye, bye. Gracias. Bueno, a modo de cierre, nos queda señalar que obviamente estas exposiciones de esta jornada nos permiten reafirmar que el acogimiento familiar es una alternativa que claramente preferible al cuidado residencial, pero no se tiene que entender como un fin en sí misma, sino como una solución en vías de una solución permanente. Su sentido es ofrecer protección, estabilidad, que un cuidado que mientras constituye una respuesta definitiva para ese niño y adolescente, ya sea mediante una reunificación familiar, de origen, o cuando responde a través de una adopción. En este proceso resulta indispensable que las decisiones que se adopten con oportunidad, reconociendo que los tiempos de la infancia, como bien dijeron los ponentes, no son los mismos que los de los niños, que el impacto que tiene en ellos es diferenciado, y que hay que resguardar estos tiempos, asegurando transiciones graduales, como lo que estaban conversando, respetuosas, centradas en los vínculos significativos de niños y adolescentes, que se construyen justamente también durante este acogimiento. Asimismo, las experiencias compartidas muestran que fortalecer el acogimiento familiar no consiste únicamente en aumentar un número de familias disponibles, sino también impulsar una verdadera transformación hacia una cultura de acogimiento familiar. Ello existe pasar como de esta lógica de control que estuvimos hablando y de supervisión a una formación, acompañamiento y cuidado permanente a las familias, apoyando simultáneamente, obviamente, nuestro foco, que son los niños y adolescentes, escuchar activamente su voz y promover su articulación efectiva entre el Estado, la sociedad civil, el sistema judicial, las comunidades. Las cifras que también se fueron presentando nos preocupan, nos interpelan, pero también nos convocan a seguir trabajando para que el éxito tampoco se mida solamente en cuántos niños ingresan a una familia acogida o no, sino cuántos logran también recuperar su seguridad, su pertenencia y una solución familiar estable. En nombre del Centro Americano de Derechos del Niño CIDENI, agradecemos sinceramente la participación de nuestros expositores y expositoras que nos han acompañado, también que nos acompañan presencialmente, y a quienes nos han acompañado de distintos países de la región de manera virtual. Y le doy la palabra de cierre al presidente de CIDENI, Miguel Sillera. Bueno, muchas gracias. Excelente síntesis, Belén. Yo creo que solamente decir que, bueno, agradecer a todos los presentes, a los ponentes, a los que han estado en distintos lugares. Y claro, fueron surgiendo todos los elementos. Yo recuerdo hace 25 años me tocó participar, trabajaba en UNICEF en ese tiempo, en un estudio que su nombre era Provocadores, ¿no? Internación de niños, el comienzo del fin. Una pregunta que se publicó por Innocenti, con estudios en ese tiempo la oficina de Chile era de área, de Argentina, Chile y Uruguay, hicimos un estudio comparado. Era como el 93. 2002 se publicó, pero el estudio fue 99, por ahí, ¿no? Ahí empezamos. Entonces estaban las demunas de Perú en ese tiempo, porque esas cosas que están hablando. Y lo clave creo que es que las familias de acogida tienen una base antropológica, para no hablar de natural, digamos, ¿no? Que es que las familias cuidan familias, las familias apoyan a otras familias, todos nos ayudamos. Y eso que tiene una base natural es tomado por las políticas públicas y por la normativa, pero no puede ser desnaturalizado, no le puede quitar esa espontaneidad, ¿ah? Esa rigidez del programa, por un lado garantiza, pero que por otro lado también le quita ese elemento como natural de comunidades de fe, comunidades de vida, étnicas, etc., ¿no? Formas de vida. Entonces, eso lo aprendimos en ese tiempo, como lo conversé con Ferran Casas, sobre todo sobre ese tema, ¿no? Y es algo que no se debe olvidar, porque eso permite entender muy bien los contornos de que esto es algo transitorio para apoyar a una familia que es la de origen, que no es que familia de origen, sino que, bueno, ese es el vínculo familiar del niño o la niña que debe estar protegido. Y simplemente, para cerrar, decir que esa historia se ve de una u otra manera potenciada por la Convención de los Derechos del Niño y por el enfoque de derecho. Esa cultura de protección es, si la miramos desde el enfoque de derecho, es potenciada, es fortalecida. Entonces, cuando estamos con un instrumento, a veces nos olvidamos, ¿no? Como si los derechos estuvieran ahí, ya llevamos tanto tiempo con ellos como que no nos cambiaron. Somos más viejos, empezamos a trabajar en esto antes de la Convención,
cuando llegó la convención aplaudimos. Entonces, bueno, acá no nos pasó lo mismo con la ley de garantía en el caso de Chile. No pasó lo mismo a lo mejor en Colombia en cada momento, ¿no? Y en otros países. Entonces, esto es bien importante tener en cuenta que el enfoque de derecho potencia este tipo de intervención. Y allí siempre las 4 dimensiones que CDENI trabaja siempre, las garantías, que son las normativas por un lado, las institucionales por otro, las programáticas y las financieras, ¿no? Y las programáticas incluyen desde desarrollos tecnológicos hasta el cuidado de los equipos, cuidado de la familia, etc. Es decir, un esquema completo de lo que son las garantías que están enfocadas dentro de un sistema general de garantías de los derechos de los niños, que a su vez está inmerso en un sistema de protección social. La pregunta que venía en Salvador de Francisco Carranza es muy importante. Y dentro de eso, para garantizar que la persona permanezca en el sistema de protección social y en el sistema de garantía de los derechos de los niños, ejerciendo sus derechos, están los sistemas de protección especial, que son fundamentalmente un modelo de intervención que deben permitir que la persona se reintegre a esa corriente principal, la correnteza se ríe solo, que eso estamos refiriendo a un amigo italiano, justamente autor de uno de nuestros libros, que es la corriente principal del desarrollo de las personas. Y finalmente terminar con 2 ideas, ¿no? Todo niño tiene derecho a un nivel de vida y a un desarrollo, artículo 23 de la Convención, y a preservar dentro de su identidad, preservar sus relaciones familiares. Los sistemas de acogida son garantía de la preservación de las relaciones familiares, no solo del cuidado familiar. Y eso incluye necesariamente familias de origen, familias que ayudan, personas que ayudan, equipos, instituciones, normas, etc. Y bueno, muchas gracias y como siempre bienvenidos a esta instancia que estamos realizando periódicamente, casi cada 2 o 3 meses nos juntamos a ver distintos temas de actualidad para Iberoamérica y mejorar la política y la protección de los derechos de los niños y niñas, y esperamos que algún beneficio tenga también en el bienestar concreto de los niños y niñas de nuestra región iberoamericana. Chao, muchas gracias. Nos esperamos en nuestro próximo conversatorio, actividad de Derecho, Niñez en Acción. Que tengan todos muy buenas tardes o muy buenas noches según del país que nos escuchen. Felicidades, muchas gracias. No Gracias. crean, en español me están todos Sí, celebran. Es como se usa la plantilla.